Ahora vamos a hablar de la inductancia. La inductancia se debe en principio a un fenómeno descubierto por Hans Christian Ørsted en 1820. Este principio consiste en que cuando yo hago circular una corriente eléctrica, aquí esta que vemos acá, la hago circular por un alambre, o sea, causo un flujo de electrones, entonces alrededor de ese cable se va a formar un campo de tipo magnético. Bien, este campo magnético, está bien, está formado por unas líneas de fuerza que tienen un sentido de rotación. El sentido de rotación se puede determinar utilizando la regla de la mano derecha. ¿Qué quiere decir? Entonces uno rodea el alambre del cual quiere saber el sentido del campo con los dedos. Con el dedo pulgar apunta en la dirección de la corriente. Los otros dedos me van a mostrar el sentido de dirección del campo. Aquí tenemos otra forma de representar el campo que se utiliza mucho en sistemas de alta frecuencia. Entonces, si la corriente entra aquí por este lado, ¿está bien? Utilizando la regla de la mano derecha, entonces, así como lo tenemos acá, entonces eso nos da que los otros dedos nos indican que la circulación, el sentido de giro, perdón, de las líneas de fuerza sería este. Bien, fíjense que aquí hemos hecho unos cortes. Si nos imaginamos que cada línea de fuerza de estas que está acá es como una flecha, entonces tendría una punta de esa flecha y en el lado de atrás tendría una finalización como al estilo de la flecha de un indio, tendría una colita, digamos que algo así. Una flecha de un indio es algo así, tiene punta y tiene acá unas plumas en la cola, ¿bien? Entonces, si nosotros nos imaginamos que esta línea de fuerza acá, a ver, vamos a imaginarnos una, gira en este sentido. Aquí estaría la punta y aquí estaría la cola de la flecha. Fíjense, la punta estaría representada entonces aquí por unos puntos, ¿sí ven? Y aquí la cola de la flecha en este corte estaría representado por unas X. De tal forma que si nosotros vemos de frente, miramos aquí en este sentido, miramos esos cortes, ¿cómo los veríamos? Entonces veríamos, a ver, vamos a cambiar acá de color. Entonces veríamos acá el conductor. En el lado de arriba veríamos una serie de puntos y en el lado de abajo veríamos una serie de cruces. ¿Ok? Entonces, los puntos acá nos indicarían la punta, aquí la punta de la flecha. Las cruces nos indicarían la cola de la flecha. Esto nos indicaría que el sentido de rotación es en este lado. La línea de fuerza está entrando por aquí y está así, entrando por acá por donde está la flecha y está saliendo aquí por donde está la punta. Esta es una manera de representar en circuitos de alta frecuencia los campos magnéticos. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo se produce el campo magnético en un alambre recto, pero la pregunta interesante acá es qué sucedería si yo tomo el alambre y lo tuerzo un poquito, hago así una especie como de U. Bien, entonces si yo le aplico corriente a ese alambre aquí por este lado, entonces ya sabemos que cuando aplique corriente, cuando haya movimiento de corriente, aquí representado con esas flechas rojas, inmediatamente se va a presentar un campo magnético alrededor de él. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha, fíjense que estando el pulgar indicando acá, los dedos nos indicarían que el sentido de rotación es en este sentido, los otros dedos. Muy bien. Entonces, fíjense que hasta acá lo único que hemos tenido es que se nos ha manifestado el principio de Ørsted. Una corriente eléctrica genera un campo magnético. Muy bien. Pero lo interesante de esta observación es qué sucede si el campo magnético producido por el alambre toca al mismo alambre, digamos aquí en este lado. ¿Está bien? Entonces, cuando un campo magnético en general toca un alambre, se produciría el fenómeno de Faraday, es decir, el fenómeno de la inducción electromagnética. Eso quiere decir que se produciría una fuerza electromotriz. Fíjense el sentido
el sentido de giro de las líneas. Entonces, si colocamos los dedos en este lado del alambre, rodeando, fíjese que el pulgar nos estará indicando hacia allá, hacia arriba. Entonces, quiere decir que esta inducción que está acá, que no solamente es inducción, porque sucede que el campo que está produciendo esta fuerza electromotriz acá es el mismo del alambre. Entonces nosotros diríamos que es una autoinducción, es producida por él mismo, ¿ok? El, la corriente entra, produce campo, este campo produce inducción sobre el mismo alambre y esa inducción produce una fuerza electromotriz acá. Utilizando la regla de la mano derecha nos vamos a dar cuenta que esa fuerza va en sentido contrario. Por lo tanto, por este lado tendríamos la fuerza electromotriz, la fuerza que mueve los electrones, causada por la corriente de entrada, y en este sentido tendríamos una pequeña fuerza contraelectromotriz, esta que se ve acá, causada por la autoinducción. Entonces, si hacemos una resultante entre la cantidad de corriente que circula en un sentido y la cantidad de fuerza contraelectromotriz que va en contra del sentido de la corriente, tendremos que la corriente neta por el circuito va a disminuir. ¿Por qué disminuyó? Por la autoinducción causada por el alambre sobre sí mismo. El cambio en la geometría de nuestro alambre, pasarlo de un alambre recto a un alambre en U, el cambio de su forma, nos produjo otro fenómeno muy importante llamado la autoinducción. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedería si yo no hago simplemente una U de alambre, sino hago varias U's seguidas? O sea, le doy varias vueltas al alambre. Entonces, lógicamente, lo que obtengo al hacer varias veces el mismo principio es que el fenómeno de autoinducción lo voy a multiplicar acá, acá. O sea, voy a hacer que la autoinducción aumente. Por lo tanto, se aumenta la fuerza contraelectromotriz, por lo tanto la corriente neta que atraviesa la bobina va a disminuir. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que aumentando las vueltas, haciendo una geometría del alambre en forma de vueltas, voy a aumentar la cantidad de autoinducción. Entonces voy a tener un incremento de la autoinducción de esta forma geométrica que voy a llamar ahora bobina. Bien, otra manera de poder incrementar esa autoinducción es aumentar el tamaño de la bobina. Entonces, fíjese que cuando yo aumento el tamaño, este círculo forma un área. Entonces, aquí se dice que cuando yo aumento el área o el tamaño de la bobina, pues voy a exponer más partes del metal acá a la autoinducción. Por lo tanto, en general, la cantidad de fuerza contraelectromotriz va a ser mayor y la cantidad de corriente neta por el circuito va a disminuir. Entonces, en esencia, si la autoinducción aumenta, como sucede en este caso con número de espiras o en este caso con área, lo que va a suceder es que la fuerza contraelectromotriz va a aumentar. Y eso en general hace que la corriente neta que pase por ese circuito, por esa bobina, va a disminuir. Bien, ahora, una manera de poder hacer lo contrario, o sea, disminuir la autoinducción, ¿cuál sería? Pues una vez tengo yo la bobina, simplemente la jalo, ¿sí? La separo, de tal manera que a mi campo electromagnético que se forma esté menos expuesta, haya menos posibilidades de que se exponga el metal. Entonces, a ese separar, le voy a colocar un nombre. Entonces vamos a llamarlo distancia entre espira y espira. Esto que está acá, L minúscula, separación entre espiras. Entonces, si yo en una bobina aumento la separación entre espiras, básicamente lo que consigo es disminuir el valor de la autoinducción. Entonces, fíjese que la autoinducción, está bien, ya con esos dos principios que hemos mostrado, podemos fabricarle un modelo matemático. Muy bien. Entonces, pero primero que todo, estoy un poco como incómodo con ese nombre autoinducción, cantidad de autoinducción. Lo que voy a hacer es coger este principio físico que es lo que sucede realmente y lo voy a contraer, voy a aplicarle un nombre a esto. ¿Qué tal que la cantidad de autoinducción le pongamos, por ejemplo, inductancia? ¿Si se dan cuenta? Inductancia. Entonces, a esa famosa inductancia que ustedes tanto han trabajado, básicamente, esa lo que significa es cantidad de autoinducción. O sea,
cantidad de inducción que produce una bobina sobre sí misma por tener esa forma redonda. Y se le asigna la letra L. Ustedes ya saben que la unidad de la inductancia es el Henry. Entonces recuerden, inductancia es lo mismo que cantidad de autoinducción. Bueno, entonces, para desarrollar el modelo matemático, pues muy sencillo. Tenemos que la cantidad de autoinducción, mejor dicho, la inductancia es proporcional al cuadrado de las espiras y al área. O sea, entre más número de espiras y entre más área, la inducción tiende a aumentar. Y también vimos que la inductancia es inversamente proporcional a la separación entre espiras. Por lo tanto, si combinamos estas dos, entonces tenemos que la inductancia va a ser al mismo tiempo directamente proporcional a n cuadrado y a, y va a ser inversamente proporcional a L minúscula, la separación. Por lo tanto, para poder hacer esta proporcionalidad, una igualdad, tengo que buscar aquí una constante de proporcionalidad. Esa constante para sistemas magnéticos, para campos magnéticos, se llama μ, la permeabilidad, que viene a corresponder al material magnético sobre el cual se fabrica la bobina, lo que llaman comúnmente el núcleo, lo que se conoce con el apodo de núcleo. Entonces, ese núcleo, ese material de tipo magnético va a tener un número asociado llamado permeabilidad. Es una característica de ese núcleo. Por lo tanto, la ecuación básica fundamental de la inductancia sería igual a μ, permeabilidad, por n cuadrado a sobre L. La inductancia es directamente proporcional a la permeabilidad, al cuadrado de las espiras, al área de la espira, y es inversamente proporcional a la separación entre espiras. Muy bien, entonces ya sabemos de qué se trata la inductancia, ya sabemos que es la cantidad de autoinducción. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una inductancia en un circuito de corriente alterna para ver cómo se comporta. Entonces, su comportamiento es algo similar al comportamiento del condensador. En esencia, en el condensador se produce un campo eléctrico, acá se va a producir alrededor un campo magnético, y el comportamiento de la bobina va a depender entonces de su valor de inductancia, por un lado, y el valor de la frecuencia, como sucedió en el circuito capacitivo. De tal forma que si aumentamos el valor de la inductancia, como tenemos acá, entonces debido al aumento de la fuerza contraelectromotriz, la corriente tiende a disminuir, como ya vimos en el comportamiento de la bobina. Y si aumentamos la frecuencia del circuito, la frecuencia de la corriente por el circuito, entonces va a haber más veces autoinducción por segundo, por lo tanto la fuerza contraelectromotriz tiende a aumentar, por lo tanto la corriente también tiende a disminuir. Muy bien, ahora lo que deseo entonces es poder aplicar la ley de Ohm a este circuito, pero definitivamente no se puede porque, por ejemplo, para el voltaje aquí sobre la bobina, el modelo matemático es este, es una derivada, L por d de t. Entonces, ¿y por qué es este fenómeno? Porque sucede que en la bobina tiene la característica de que atrasa la corriente con respecto al voltaje. Entonces, debido a ese desfasamiento, al no ser lineal este componente, ya no puedo aplicar la ley de Ohm que tengo acá. Entonces, la idea es una de dos, o hago todo mi diseño, hago todo mi análisis de circuitos utilizando cálculo, acá, esta derivada, o hago lo mismo que hice con el condensador. Me invento un nuevo componente, llamémoslo componente X acá, en donde este componente sea una oposición al paso de la corriente eléctrica a la corriente alterna, pero en este caso sea causado por los efectos del circuito inductivo. De tal manera que si yo reemplazo ese componente X acá, entonces se me cumpliría la ley de Ohm. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver las proporcionalidades que tiene el nuevo componente X con la corriente. Si yo coloco acá en reemplazo de la bobina, fíjense, en lugar de utilizar la bobina, utilizo un nuevo componente X, entonces si este supuesto, este teórico componente X fuera una oposición al paso de la corriente, ¿qué pasaría si aumento su valor? Aquí, si aumento su valor. Entonces lo que obtendría es que habría una disminución neta de la corriente. De acuerdo con lo visto en la diapositiva anterior, si yo aumento el valor de inductancia y aumento el valor de frecuencia, en ambos casos la corriente también tiende a disminuir. Bien,
Ahora, lo que vamos a hacer acá en este recuadro es estudiar la proporcionalidad entre la reactancia, el nuevo componente X, y la bobina y la frecuencia, el valor de inductancia y valor de la frecuencia. Entonces vemos que la proporcionalidad es directa. Si el valor del componente X de la reactancia sube, entonces eso fue porque tanto inductancia como frecuencia subieron. Por lo tanto, yo puedo decir acá que la reactancia de la bobina, el componente X, va a ser directamente proporcional a el valor de la inductancia por el valor de la frecuencia. Nuevamente, para poder hacer aquí una igualdad requiero una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad va a ser nuevamente 2pi, porque estamos hablando de un circuito que tiene corriente alterna. Por lo tanto, este nuevo valor que va a representar la oposición al paso de la corriente pero alterna, este nuevo componente ficticio que estamos colocando acá, ficticio desde el punto de vista de que no hay un componente real que se llame reactancia, es solamente un supuesto matemático, es un modelo matemático, va a ser igual entonces a 2pi por el valor de la inductancia por el valor de la frecuencia. Nuevamente, 2pi f, 2pi por f es omega, por lo tanto la reactancia inductiva, la de la bobina, podemos decir también que es igual a omega por L.